Bien, estamos en diálogo con Víctor Atademo. Bueno, el motivo un poco de la visita es para que nos cuente un poco sobre la historia del dispensario de Colonia Teresa, que hace algunos días fue inaugurado el nuevo centro. Sí, yo leí en el diario tu artículo, siempre le presto mucha atención y me alegró enormemente que se haya inaugurado un centro de asistencia nuevo, un edificio nuevo en Colonia Teresa, este, porque es una gran obra de gobierno, ¿no es cierto?, hacer edificios dignos para poder asistir en la salud a los habitantes de la región. Y al leer el artículo se me cruzaron algunas ideas que son distintas a las que yo tengo conocimiento. Así que esto no es para polemizar ni con las autoridades, porque las felicito. Es una obra hermosa la que están haciendo, se está haciendo en toda la provincia. Es obra del gobierno anterior, que lo continúa el actual, y lleva para mejorar la atención de los que más necesitan, de los que no tienen medios a veces para llegar a otros centros. Y bueno, y como había diferencias de matices históricos nada más, con lo que decía el diario, accedí a charlar con vos para informar a la población. No tiene ninguna finalidad ni polemizar, ni atacar a nadie, todo lo contrario. Es para aclarar hechos históricos. Exactamente. Bueno, el, en el año 64, en octubre del año 64, yo me radiqué en San Javier. Pedí mi adscripción como médico concurrente al Hospital Rapson y por una resolución del Ministerio de Salud Pública, la 22.000, no, la 2252, se me aceptó la concurrencia mía. Al año siguiente, en octubre, el 1 de agosto del 65, me nombran como médico ayudante interino en el Hospital de San Javier, con atención adicional 3 veces por semana de un centro que se iba a crear en Colonia Teresa, un centro de salud. Así que el primer centro de salud se creó unos días después de este nombramiento mío y funcionaba en una habitación de 4x4, como dice la enfermera, de la comisaría de Colonia Teresa, y yo concurría 3 veces a la semana a atenderlo. Ese decreto tiene fecha el 1 de agosto del 65. Es el decreto 6354 de Salud Pública 1011. Bueno, el acto de inauguración se hizo un acto público, un festejo en Colonia Teresa. El gobernador de la provincia era el doctor Tesio, el ministro de Salud Pública, el doctor Luis Espina, y hay algo que me llama la atención. Se ve que había ciertas diferencias entre las autoridades de nuestro pueblo, porque en la comuna de San Javier el presidente de comuna había sido elegido por el MIT o la UCRI en aquel tiempo, no recuerdo bien cuál era. Y el jefe de policía era Ángelo Celame. Entonces se ve que la relación, uno eran UCRI, otros eran radicales del pueblo, las relaciones no estarían bien, y el acto lo presidió Ángelo Celame como jefe de policía departamental. En aquel tiempo eran civiles los jefes de policía departamentales y nombrados por el gobierno provincial. Y San Javier había elegido a un intendente que no recuerdo si era Machado o Pastor Buñón, pero no estuvieron presentes en el acto allá. Así que se hizo una inauguración, una bendición por el padre Lorenzón, todo, y me pusieron a cargo de eso. Era un camino de tierra, 40 kilómetros,
Yo iba con mi vehículo y me pagaban un viático por esa atención adicional. La mayoría de las veces o nos agarraba la lluvia de aquel lado o cuando estábamos por salir y era imposible llegar. Muchas veces nos quedamos embargados de aquel lado y siempre había algún arrocero cercano, el capataz de Padón y compañía era Lilo Salvagior. Recuerdo tenía una camioneta Ford con unas pantaneras y ataba mi auto y me traía volando hasta San Javier. Bueno, esas cosas, esas anécdotas. La primera enfermera fue doña Agustina Noval de Bazán. Ella estuvo muchos años, ya después, y a veces se tenía que quedar 2 o 3 días en la casa de algún vecino que la alojaba para que poder cumplir con su trabajo porque no había colectivo ni nada. Se sufrían lluvias bastante seguidas, la inundación del 66 que en la ruta 1 era prácticamente un arroyo de acá hasta Colonia Teresa, pues se iban en lancha, los arroceros salieron en lancha por la ruta 1 para venir hasta acá cerca de San Javier. Y bueno, el trabajo continuó. Cuando ya después se llama concurso, yo entro al concurso, ya no ponen el adicional de Colonia Teresa en el concurso, así que yo quedo como médico ayudante por concurso del Hospital de San Javier sin atención de Colonia Teresa. Y ahí se modifica, ¿viste? Cada gobierno por ahí tiene sus criterios y se modifica el criterio de tener dispensarios médicos en las colonias y alejados. Se levantó el de Colonia Teresa, el de Colonia Francesa, el de Colonia allá que estaba en la estancia de Manta, es casi San Joaquín, ¿no es cierto?, pero pertenecía acá a San Javier, y se deja a las enfermeras. Y era política del gobierno poner un buen sistema de comunicación radial y aumentaron la dotación de vehículos para que la enfermera derivara rápidamente al hospital donde le acrecentaban los medios para poder asistir a los pacientes. Criterios de salud pública distintos que no eran cuestionados tampoco en esa época porque creíamos que era más efectivo, porque muchas veces uno terminaba de atender 10 o 15 pacientes en el consultorio por gripes o resfríos, donde la gente a veces iba porque era un buen lugar de reunión, de coloquios maternales y cosas así, y después tenían que derivar los pacientes y en nuestro hospital no había guardia. Entonces yo quedé como médico referente de Colonia Teresa. Entonces la enfermera me los derivaba y yo acá o en el hospital o acá en mi casa y los atendía. Y eso fue el comienzo. Hasta que después sí vino el doctor Maggio, que también fue jefe de zona, sí. Y él se ve que reactivó de nuevo la asistencia del médico allá. ¿Durante cuántos años ejerció allí en Colonia Teresa? Yo no tengo la fecha precisa. Sé que en la creciente del 66 se interrumpió como por 3 meses, pero la enfermera estaba allá. Y tienen que haber sido unos 7 o 8 años. Y después se dejó de atender por resolución ministerial. No se cerraron los centros, pero se dejaban a cargo de una enfermera. Además, en esa época se empezaron a instrumentar y se dieron los cursos acá y la formación de los primeros asistentes rurales, formación de gente locales que recorrían las colonias. Entonces, en vez de enfermera estable en un centro, había un asistente rural que recorría casa por casa, tomaba la presión, vacunaba a los chicos y traía los casos a San Javier. Fue una política que se implementó en la época del doctor Roque Blanche Padre, que fue jefe de Zona 2. Él traía una amplia experiencia porque había sido ministro de Salud Pública en Salta. Y ese sistema se aplicó acá en esta zona como plan piloto para después ser aplicado en toda la provincia.
dotar de los mejores elementos a centros bien equipados. Nunca llegamos a ser bien equipados porque había que tener especialistas y todo, pero dotar de elementos y trasladar rápidamente los enfermos a ese centro y tener los agentes sanitarios que se encargaban de toda la parte preventiva. Y en los locales donde estaban los centros se entregaba la leche, por ejemplo, ¿no? Ese fue un sistema que dio bastante resultado porque, a mi modo de ver, ¿no es cierto?, hay discusiones, como todo hecho en medicina y en salud pública hay partidarios de un sistema y otros de otro. Pero para mí se llegó al 100% de las vacunaciones, se aumentó enormemente la atención del parto en hospitales y se evitaron muchas falencias que antes teníamos. Principalmente la prevención con las vacunas. El agente sanitario iba con su cajita, con su cadena de frío, llevaba sus cubitos y iba vacunando casa por casa. Eso fue un reemplazo del sistema de solo dispensarios estables, estáticos, donde la gente tenía que venir. Se los iba a buscar a domicilio. Fue beneficioso. ¿Algún otro detalle de...? No, el detalle de la historia de esto fue que después continuó y hoy se hace el trabajo mixto, los asistentes rurales y los agentes sanitarios, que se llaman, los asistentes rurales o agentes sanitarios, y los dispensarios que se están haciendo porque hay más población. Antes a veces iba el médico a un centro y veía 2 o 3 personas y casi siempre los mismos iban todas las semanas a ver por lo mismo y la gente no iba hacia el centro, venía a la ciudad, al pueblo en aquel tiempo. Bueno, muchas gracias. No, quería aclarar eso nomás y no entrar en ningún tipo de polémica, sino lo que es histórico. La historia, exactamente. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes, gracias al canal.